El 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón volvió a esta patria, volvió a la Argentina, y además la fecha también tiene otro sentido, que sucede en las vísperas de la celebración de la soberanía, del Día de la Soberanía en la Argentina. Ese día, el 17 de noviembre, se celebra aquí el Día de la Militancia y tiene que ver justamente con la militancia peronista. El señor Leonardo Martín nos ha preparado un recorrido histórico para tener en cuenta en esta fecha tan relevante aquí en nuestro país. Una fecha muy relevante para la historia nacional, para el sentir popular, ¿no? Pensemos el liderazgo de Perón y que tuvo que estar fuera del país, exiliado a esa altura de noviembre del 72, más de 17 años, ¿no? Más de 17 años, Perón siendo una figura clave, parteaguas de la historia argentina, no podía pisar territorio argentino, ¿no? Y se dio toda esta etapa de lo que se conoció como la resistencia peronista, ¿no? El 17 de noviembre de ese 1972, un día lluvioso, sí, muy lluvioso, porque además están las fotos que muestran ese momento donde baja del avión con esa imagen inmortalizada con Rucci, ¿no? Dirigente de la CGT, sosteniendo el paraguas, y Juan Abal Medina también allí unos metros recibiendo a Perón, que pisaba territorio argentino después de más de 17 años. Pero bueno, yo lo que quería hacer es un poco la historia, mirar para atrás cómo se llega a ese 17 de noviembre del 72. Pensemos que el golpe militar es el 16 de septiembre de 1955, ¿no? La revolución, entre comillas, digo, libertadora. Que se ha renombrado de la revolución fusiladora, claro. El golpe de Estado que derroca a Perón. Bueno, a partir de allí, Perón inicia un exilio que duraría hasta un poco después, ¿no? Porque este es el primer regreso, un exilio que primero lo tuvo en Paraguay, después recorriendo diferentes países de Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, estuvo allí algún tiempito en Venezuela, República Dominicana, y finalmente el exilio donde más lo ubicamos históricamente, que es en España, ¿no? En la famosa residencia de Puerta de Hierro, que creo que era territorio casi argentino, claro, ¿no? Como una embajada argentina. Ya. Una embajada no oficial argentina en España, porque por allí pasaba gran parte de la vida política o de los entretejes de la vida política nacional en este caso. Bueno, Perón, que obviamente decide, después de ese golpe militar, va al exilio, probablemente era la muerte o una confrontación post-55 de guerra civil. Ese era el escenario planteado. Bueno, siempre tuvo esa ambición de regresar a la Argentina. Inclusive en ese exilio, ¿no? Lo loco es que John William Cook le dice, venite a Cuba, ¿no? Post-revolución cubana, le dice, venite a Cuba. Y Perón elige quedarse, en este caso, en España, ¿no? En Puerta de Hierro. Perón hace un primer intento por regresar al país en 1964, ¿no? Con un avión, un vuelo de Iberia, que finalmente es detenido en el aeropuerto en Río de Janeiro, en el Galeão, por las autoridades brasileñas, que no dejan despegar el avión para que llegue a Argentina, ¿no? Estamos hablando de tiempo de Plan Cóndor, pero ya con una evidente influencia también, obviamente, de Estados Unidos en la región. Sí, y un periodo en el cual en esos 17 años hubo dictaduras constantes acá, claro, en la región, en nuestro país. Sí, post-55, claro. Leonardo Aramburu, después el golpe a Frondizi, después el golpe a Ilia con Onganía, Livingston, y llegamos a otro personaje clave de esta historia, que es Lanusse, ¿no? Agustín Lanusse, presidente de facto en ese 1972. Pero digo, ¿no? Perón intentó regresar en el 64, había toda una mitología previa de que iba a regresar en un avión negro. Perón, se había generado esa cuestión social. Bueno, intenta en el 64, no estaban dadas las condiciones, y uno se pregunta, ¿por qué en el 72 regresa Perón? ¿No? También, porque habían sido todos esos 17 años de una primera resistencia, sobre todo sindical, donde el sindicalismo se había, más allá de proscripciones, de intervenciones sobre la CGT post-55, se había recuperado y era un sindicalismo realmente fuerte, inclusive en algunos casos negociando en ese momento con el poder de turno, pero había una efervescencia que sobre todo esa resistencia era del mundo sindical, con después, por ejemplo, la CGT de los argentinos en el año 68, pero ya a comienzo de los 70 aparecen un nuevo actor con peso, que yo creo que termina de definir
en esta idea de, bueno, hay que traer a Perón para que, a ver si ordena un poco esto, que ya estaban las organizaciones armadas. Ya estaban las organizaciones armadas. Hablamos de Montoneros, hablamos de ERP, hablamos de FAP principalmente, que ya estaban jugando fuerte políticamente en ese año 71, 72, con muchas operaciones, secuestros, asesinatos. Bueno, había que un poco ordenar, y la figura que yo creo que en ese momento se interpretó también, más allá de la resistencia que hubo y de ese empuje popular, había un empuje popular evidente, pero ya, Perón era la figura que podía ordenar un poco ese escenario, que estaba empezando ya a tomar otro cariz. Sí, no ordenarlo en el sentido de lo que... Darle conducción. Eso te quiero decir, de lo que estaba, digamos, planteando la NUCE y otros sectores, sino que, el país estaba sobre esta situación que estás describiendo, y había una militancia peronista muy impresionante, y estos viajes que decís a Puerta de Hierro, digamos, distintos dirigentes políticos, sindicales, digamos, gran parte de lo que se definía de la política estaba allá, y naturalmente había, justamente a fuerza de eso, una necesidad que en algún momento habrán valorado distintos sectores, como el momento para que Perón efectivamente pueda volver a la Argentina. Porque a ese movimiento obrero tan fuerte se suma una juventud radicalizada. Claro. Entonces, era un escenario complejo para seguir sosteniendo además las diferentes dictaduras militares. Bueno, la NUCE decide permitirle el regreso. Primero, obviamente Perón quería regresar a Argentina buscando participar del proceso político y de las elecciones que se iban a realizar en 1973. Le hace una jugarreta a la NUCE, dice, tenés que estar antes del para poder presentarse como candidato hay que estar en el país antes del 25 de agosto de 1972. Y claro, Perón no lo dejaban venir. Entonces, era una jugarreta de la NUCE y lo chicaneaba y le decía, que no le da el cuero. Diría que no le da el miradas, cuero. Claro que no le da el cuero. Que entre las miradas también... no es que la NUCE decide libremente sino que se ve presionado a esa decisión, a esa definición, acorralado. Sí, la tiene que tomar porque la situación social se vuelve insostenible. Pensá, Cordobazo, todos los diferentes levantamientos también en las diferentes ciudades que se dio en ese periodo, 69, 70, 71. Bueno, había un clima muy efervescente políticamente que hace que vuelva Perón. Que vuelva Perón. Y vuelve finalmente ese 17 de noviembre del año 72, una jornada lluviosa, y creo que el Día de la Militancia tiene que ver con dos cosas, ¿no? Primero con esa reivindicación que esos 17 años se siguieron sosteniendo de Perón, desde el sindicalismo, después desde organizaciones políticas, y además de la movilización enorme. Se habla de más de 500.000 de personas. Estamos hablando de un país de poco más de 20 millones de habitantes, ¿no? En ese momento, que va a recibir a Perón a Ezeiza, y que hay un cordón militar que no permite que una multitud, porque claro, no querían un 17 de octubre, una imagen del 17 de octubre. No, pensaban un poquito antes, y un poco tiene que ver con la línea, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, y eso llenó de puebladas y de huelgas, digamos, el país entero. Realmente era de año 59. Claro, pero digo, en el proceso de la resistencia peronista de los años previos, como característica de, el empuje a que 17 años después Perón pueda volver con las características que estabas describiendo. Bueno, por eso, y se da esta movilización enorme, 500.000 argentinos que claro, no pueden llegar al aeropuerto, y hay un documental que no tiene muy buena calidad, pero que se puede ubicar en YouTube, que es La Marcha sobre Ezeiza de Carlos Nine. Es un documental cortito que muestra las imágenes de esta multitud cruzando el río Reconquista a pie en esa jornada lluviosa para ir a buscar a su líder. Y bueno, después queda esa foto que hablábamos al comienzo con Rucci con una sonrisa, que ya era el secretario general de la CGT sosteniendo el paraguas, y un lugar un poco más cuidado, el de Juan Abal Medina. Perón se quedó casi un mes en Argentina después de eso. La primera noche no lo dejan salir de Ezeiza, se queda en el hotel de Ezeiza, después va a la casa de Gaspar Campos, que sería su residencia en el periodo siguiente, está casi un mes, opera políticamente, y en ese mes dice, bueno, para las elecciones que se iban a dar en marzo del 73, el que tiene que ser el candidato es Héctor Cámpora.
digamos, que no era muy bien visto por el sector más sindical, digamos, por lo menos del sector más, vamos a ponerlo muy entre comillas, burocrático, pero sí tenía como buena sintonía con lo que era la tendencia, con lo que era la juventud. Entonces allí Perón dice, el candidato va a ser Héctor Cámpora para las elecciones del año que se dieron en marzo del 73 y que después le daba el pie Cámpora, asumía, renunciaba para que Perón pudiera presentarse. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Claro, ¿no? Con la famosa primavera camporista que se vendría en el 73. Y Perón el regreso definitivo al país, que se dio el 20 de junio de ese año, pero ya con una jornada con otras características totalmente distintas, mucho más, ya acaso violenta, donde ya empezaban a quedar expresadas las diferencias dentro del movimiento nacional. Así que bueno, Día de la Militancia, pero importante, ¿no? Yo creo que esta es una radio que está muy nutrida de lo que es el mundo militante. Y qué característica es la perseverancia, la convicción, el compromiso. Bueno, me parece que esos 17 años permitieron el regreso de Perón y por eso es el Día de la Militancia, se festeja y se lo celebra cada 17 de noviembre.